y compañeros más recientes, queridos compañeros como Alcides Sosa y como la peticia Cecilia Uribarri. Queremos fundamentar es un orgullo para mí el poder estar en este acto de nuestra organización y el haber podido pertenecer todo este tiempo a ella y haber podido actuar colectivamente con una cantidad de compañeros con lo que hemos podido realizar diferentes cosas y haber podido aportar nuestro granito de arena en esa batalla libertaria que hemos realizado. Trataremos, de acuerdo al pedido, de realizar en un breve repaso algo de la historia de nuestra organización. Sí, fue en aquel octubre de 1956 que se fundó la FAU. Surgía de esta forma nuestra FAU como intento de los anarquistas uruguayos de organizarse políticamente. Por el momento en que se constituyó, debe actuar en un país y en un continente que comienza a verse sacudido por la crisis y al mismo tiempo por la profundización de la lucha popular. Pues en el contexto en que nace están las duras luchas anticoloniales y en lo que hace agua el modelo llamado sustituto de importaciones de Luis Valle. Los conflictos obreros van en aumento y muchos de ellos tienen buena dosis de combatividad. Desde el Ateneo Libre, la militancia de FAU impulsa un planteo que realizan compañeros que militan en la Federación de la Carne, para un llamamiento a concretar un organismo único para el nucleamiento de la clase trabajadora, convocatoria que se realiza en ese mismo año 1956 y que en un primer momento tiene bastante éxito y que dejará sus efectos positivos para más adelante. Momento también donde la injerencia imperialista, especialmente la de Estados Unidos, se hace cada vez mayor y enfrenta crecientes resistencias. Está la reciente instrumentación yanqui del golpe de Estado contra los planes de reforma en Guatemala. Son también los años de la Guerra Fría, de la invasión a Hungría por las tropas rusas, que arrasa con cualquier expectativa sobre eventuales transformaciones del sistema luego de la muerte de Stalin. Es también de la intervención franco-anglo-israelí como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez y de las triunfantes guerras de liberación contra el colonialismo en África y Asia. Tiempo revuelto se decía entonces, y hoy el término vuelve a repetirse, pues tenemos ahí a los pueblos que en diferentes partes del mundo se levantan, ganan las calles y dan sus peleas. La llamada primavera árabe y unos años antes varios pueblos latinoamericanos, como bien conocemos. Por ejemplo, el levantamiento de tipo insurreccional en Bolivia. Hoy los llamados indignados están también en los propios países llamados desarrollados, Europa y Estados Unidos. De estos levantamientos populares se destaca especialmente el M15 en España, al que recientemente se ha referido el compañero José Mario. Entonces, tiempo revuelto ayer y hoy. Pueblos que no están quietos ni aceptan ningún fin de la historia. Regresando a nuestra historia, y es entonces que la FAU surge, la integran militantes que son conscientes de su actividad, su actividad se debe desarrollar en un continente y en un país con las características específicas de lo que comienza a ser llamado tercer mundo. Nuestra militancia tiene presente el momento que ello conlleva de ubicar los problemas de ese tiempo, con cabeza propia
para operar en consecuencia. Sabe que las vaguedades vacías no producen operatividad efectiva. Por eso lo primero que realiza es un análisis de la situación general y en particular de ese momento histórico que le tocaba vivir. Hay al mismo tiempo interés especial y preocupación por la relación con nuestro continente. De ahí la convocatoria de la Conferencia Americana de 1957. Igualmente, en lo general, la prioridad por nuestra inserción al nivel de nuestro continente. Y hay algo que vale la pena mencionar. Cómo se descartan desde un inicio los caminos cortos, los pragmatismos, las conciliaciones de clase. Ante los acontecimientos que conmueven la situación nacional e internacional, la organización dice en 1957, sin pretensiones hegemónicas, sin sectarismos excluyentes, nuestro movimiento aspira a impulsar todo esfuerzo constructivo, ocupando posiciones de lucha con planteo y soluciones propias. Sostenemos que para terminar con las dictaduras, negligencia, despilfarro y dependencia en que languidece la América Latina, se necesita una transformación de fondo, en el sentido de un auténtico socialismo y una verdadera libertad. Nuestras posiciones nos resultan cómodas, exigen de todos y cada uno un alto sentido de responsabilidad, una actitud permanentemente combativa y vigilante, indudablemente más dura, si se quiere más sacrificada, pero a la vez única, verdaderamente positiva, para a la vez ir creando en el pueblo las condiciones anímicas, psíquicas, morales y materiales que habrán de llevar al establecimiento de un nuevo orden social, donde la seguridad, la justicia y la libertad puedan ser realidades imaginables. Era el concepto de una estrategia de trabajo militante en pos de crear un pueblo fuerte. Una y otra vez se puso el acento en este concepto pilar de pueblo fuerte. Veamos unos fragmentos del artículo que justamente lleva por título "Por la acción directa se forja un pueblo fuerte". Nos dice: integrados a una estrategia continental imprescindible, es nuestro deber tener bien claras las características específicas de nuestra situación y de nuestra tarea en Uruguay, pues se trata, con métodos eficaces, de organizar la resistencia en todas partes contra el enemigo imperialista y de clase, de desarticular así en las ciudades y en el campo su política de agresión y sometimiento, de ir creando así las condiciones para el tránsito hacia el socialismo y la libertad. Por ello, la vigencia cada día mayor de esta orientación, en lo grande y en lo chico, al corto y largo plazo, en toda América Latina, sin una sola excepción, dentro de topografías diversas y marcos sociales distintos. Ahora nuestra tarea tiene grandes perspectivas, pero no es una lucha de tiro corto. El proceso no admite ilusiones inmediatas. Por eso mismo, por el carácter previsiblemente prolongado del proceso, por su también previsible dureza, es necesaria, con más razón, una orientación consecuente. Así se pensaba y se piensa de que es la forma de forjar un pueblo fuerte. A este concepto se le anexaba otro que sugería tener la cabeza abierta dentro del marco de la consecuencia con una línea de intención revolucionaria. Una actitud que reaccionaba contra las recetas. Decía en 1957, vendrán fenómenos sociales, vendrán procesos populares que hoy no nos podremos quizás imaginar. Debemos siempre estar alerta y abiertos para comprender los nuevos acontecimientos. Que nuestra acción nunca se desvincule con lo que está ocurriendo, sin moda, pero sin dogmatismo. Junto a esto se reafirmó constantemente un antiimperialismo anticapitalista y la firme convicción de una auténtica postura a favor de la autodeterminación de los pueblos. Dicho sea de paso, nada de pedirle a Estados Unidos ayuda para solucionar problemas de puentes cerrados. Con esto y
políticos, nuestra organización va participando en los hechos sociales que transcurren. Se participa en grandes movilizaciones del momento, en las importantes y variadas huelgas obreras y en experiencias inéditas como la de 1958, FUNSA ocupada y produciendo bajo control obrero, o por la lucha por la ley orgánica universitaria que tuvo gran apoyo del medio popular, especialmente de todo el movimiento obrero que se congregó en ese momento como plenario de organizaciones obreras. En relación a esta movilización se realizó el acto popular más grande de ese entonces. Otro acontecimiento de relevancia es el de los frigoríficos cerrados y la lucha por reabrirlo bajo colectivización obrera, donde toda una barriada como el Cerro La Teja estaban prendidas a esa esperanza. Luego vino la distorsión de este anhelo y la salida no fue la esperada. Digámoslo rápidamente, tenemos aquí, en el medio de esta agitación obrero-popular, las elecciones nacionales, viene el cambio de gobierno, pierde el gallismo y ganan los blancos. A fines de 1958, en los albores de 1959, América Latina se verá sacudida por el triunfo de la Revolución Cubana, a la que la FAU brindará su apoyo crítico como expresión, precisamente, de nuestro apoyo y participación en la lucha antiimperialista latinoamericana, igualmente del método de acción directa que ha practicado y el socialismo que anuncia esta revolución. Tenemos dificultades internas en 1963 que fueron rápidamente superadas. Fue justamente en ese año 1963 que ante la condena a garrote vil de dos compañeros anarquistas españoles por la dictadura de Franco, los militantes Joaquín Granado y Francisco Delgado, se tomó el consulado español que estaba frente a la Plaza Libertad. Desde los balcones de ese antro se enarbolaron la bandera de la CNT española y revolucionaria y también un banderín de la Juventud Libertaria traído por militantes españoles. La organización mantuvo una actividad regular y fue en aumento su incidencia político-social desde 1956 hasta los primeros años de la década del 70. Participó activamente en la fundación de la CNT. Coordinó internamente con otras fuerzas su participación en el importante Congreso del Pueblo. Hizo llamamiento para la creación de la tendencia combativa. Integró el coordinador, organismo con planteo de lucha armada con organizaciones como lo que sería después el MLN, en ese momento el MIR y otros. Participó junto a otras fuerzas políticas en un diario de cierta relevancia, Época, diario que expresaba a la izquierda de tono combativo y que estaba en búsqueda de caminos revolucionarios. En diferentes momentos recibió golpes de la represión, siendo una de ellas el decreto que legaliza FAU junto a otras organizaciones en 1967. Desde entonces y hasta 1971 la FAU realizó su actividad desde una situación de clandestinidad. En este periodo algunos de sus locales clandestinos cayeron y algunos de sus militantes tuvieron que actuar totalmente en la clandestinidad, pues aparecían públicamente requeridos. Por momento actuó a más de la mitad de la Junta Federal detenida en cárceles. La FAU, que ya había logrado desarrollar formas organizativas y de actividad clandestina y semiclandestina, logró mantener su funcionamiento. Ya en los distintos sindicatos los militantes actúan, en los organismos de dirección de la CNT en aquel momento, en el movimiento estudiantil, en tareas políticas, en actividades de acción directa armada, en la lucha ideológica contra el reformismo y el colaboracionismo obrero. Esto fundamentalmente expresado por el Partido Comunista. Logra sacar y distribuir durante esos años de clandestinidad su prensa semanalmente, Carta de FAU. También en condiciones de clandestinidad realiza eventos internos consultivos y resolutivos, incluso cambios en su Consejo Federal. De no menos importancia en la discusión y acuerdos puntuales con otras fuerzas revolucionarias, manteniendo nuestra independencia ideológica y política,
he de destacar, en este periodo la organización tiene un importante crecimiento. En 1968, ya en la clandestinidad, después de una decisión orgánica que previamente realiza evaluaciones estratégicas, a iniciativa de nuestros militantes, distintos grupos obreros y estudiantiles dan vida a la ROE, Resistencia Obrera Estudiantil. Organismo que actuará con amplitud poseyendo una clara matriz libertaria. En la ROE actúa el militante de FAU con distintos grados de responsabilidad. En la dirección de sindicatos tales como industria del caucho, gráfico, bancario, fábrica de gas, puerto, industria metalúrgica, textiles, industria química, refinería de petróleo, transporte, sanidad, industria alimenticia, ferrocarriles, empleados de la universidad y también estudiantes de secundario, con fuerza fundamentalmente en magisterio y núcleo de en algunas facultades como por ejemplo humanidades, medicina y derecho. Dejaremos por el momento aquí las consideraciones sobre ROE, pero volveremos después a destacar algunos aspectos que estimamos resultan de importancia para el hoy. El peso de la organización en el movimiento popular reviste importancia. Marca una línea de trabajo combativo y cuestionador del sistema. Fue puntal del trabajo de tendencia que nucleará a los partidarios de forma de trabajo no burocrática, participativas y movilizadoras. No descuidó la polémica con el reformismo, fundamentando permanentemente el porqué de su accionar político distinto. Paralelamente, la actividad obrero popular, a determinada altura, actuará la OPR, Organización Popular Revolucionaria, aparato armado de la FAU, que llevará adelante con bastante buen resultado una serie de acciones: sabotaje, expropiaciones económicas, secuestro de dirigentes políticos y patronales, particularmente odiados por el pueblo, apoyatura armada a huelgas y ocupaciones de fábricas. La FAU inserta su acción armada en una óptica política e ideológica muy distinta a la mayoría de los movimientos de liberación latinoamericanos, en gran medida influenciado por lo que se llamó en aquel momento la teoría del foco. Se establece para el aparato armado solo autonomía táctica. Todos los operativos políticos sociales son resueltos por la instancia política global. Se estima que su desarrollo y el tipo de violencia que ejecute deben guardar relación con el desarrollo de la lucha global del movimiento obrero popular en el país. Se procura evitar niveles de violencia que queden fuera de contexto y aísle. Al mismo tiempo, se toman una serie de medidas de funcionamiento para prever y evitar deformaciones militaristas y para combatir toda cultura de obediencia. Se realiza una planificada tarea cultural a nivel de los militantes de OPR que procura el desarrollo de un pensamiento reflexivo. A esta actividad se le llamó en lo interno de la escuelita. A esta altura, en el país está ya instalada una dictadura constitucional. El movimiento obrero popular responde ante quite de libertades y derechos. Organizaciones de combate marcan cierta presencia. Es todo un periodo de fuerte represión y enfrentamientos sindicales y populares. Entra el ejército en escena y hegemoniza la represión. En diferentes lugares, también en el Parlamento, hay denuncias de brutales torturas en los cuarteles. A esta altura tenemos compañeros de la organización requeridos y presos. La llamada fuerza conjunta, ejército y policía, suman a su labor de represión física una labor de tipo ideológico. Tratan de difundir confusión y miedo a través de sus siniestros comunicados, especialmente desde la noche. En 2 o 3 meses, la represión prácticamente de mantener el MLN en Tupamar. En los años que preceden a la dictadura, FAU también recibe nuevos golpes. Compañeros muertos, presos y torturados. Pese a ello, su estructura fundamental no es afectada de consideración. El entorno social se complica. El temor que causa la constante caída de militantes del MLN cierra puertas y espacios. En un marco inseguro y de descenso de las luchas,
con inminente amenaza de dictadura, la organización evalúa la situación y considera necesario una serie de medidas. Se estima que la organización debe tomar las medidas pertinentes que permitan durar en el tiempo. Durar haciendo, durar luchando, se dirá por ese entonces. En julio de 1973, con la implantación de la dictadura militar, se completa el proceso de tiranización del país en un continente marcado por la presencia de dictaduras militares, en Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay. Ya en ese momento, centenares de presos políticos pueblan las cárceles de Uruguay. La mayoría de las organizaciones revolucionarias han sido diezmadas o fuertemente golpeadas. La FAU vuelca todos sus esfuerzos en la huelga general que durante 15 días paralizará el país. En parte del año 73 y durante el año 74 y 75, la organización desarrolla una importante labor desde la Argentina, apuntalando el trabajo en Uruguay, logrando allí los medios materiales necesarios para sostener una larga resistencia. Pero la situación en Argentina se deteriora rápidamente. En septiembre de 1976 los militares toman el poder e entablan allí su dictadura. Acorralados por la represión de los servicios especiales del ejército argentino y uruguayo, unas cincuentenas de compañeros caen. Muchos son asesinados o desaparecidos, el eufemismo ese que se utiliza. Luego de soportar indescriptible tortura, otros son condenados a muchos años de prisión. Más adelante, pese a los golpes recibidos, se reorganizará la FAU en las espaldas de compañeros expresos, exiliados y de nuevas generaciones militantes que han surgido luchando contra la dictadura. Es la continuidad de nuestra FAU hasta nuestros días. Dejemos algo claro. Por supuesto que no todos fueron aciertos. Fuimos desarrollando nuestro accionar con aciertos y errores, como todo el que hace, como el que se mete lo que duele, como el que quiere estar en el esfuerzo de poner siempre los pies en el presente, aunque su estrategia se proyecta al futuro. Dijimos antes que agregaríamos algunas consideraciones más sobre el error. Sí, fue una decisión de la organización para ampliar su trabajo en el medio obrero popular, con mira a un accionar sistemático. Pero esto se pensó vinculado especialmente a la forja de un pueblo fuerte. Se procuraba así la creación de una instancia que nucleara lo combativo con una concesión de independencia de clase y que a la vez fuera construyendo una fuerza alternativa, tanto ideológica como social política. Una resistencia que fuera procesando una propuesta de cambio de las relaciones sociales existentes. Ese mismo espíritu de ROE, adecuado a las condiciones históricas del presente, tiene plena vigencia. Hoy más que nunca se requiere un organismo popular con independencia de la trama institucional capitalista y donde quepan todos los oprimidos, donde la resistencia y los ojos puestos en un futuro anticapitalista agrupen los diversos sectores sociales, dentro de los cuales pensamos en un sitio de primordial importancia para el movimiento obrero, pero la de un movimiento obrero clasista y no orientado para insertarse al sistema y realizar el desarme moral de los de abajo. No se veía, como tampoco hoy se ve, analizando las cosas con el rigor necesario, ninguna salida a favor de un mejoramiento progresivo y relevante de los trabajadores y el pueblo por la vía de los mecanismos e instituciones del sistema. Bien se sabe, todos esos mecanismos y lo fundamental están hechos para el funcionamiento y desarrollo de los de arriba y para oprimir y explotar a los de abajo, para graficarlos ese 1% que hoy se está mencionando como el poseedor de la riqueza a nivel mundial, con todas las implicancias de poder que ello tiene. Así es que hoy, después que ha pasado tanta agua por debajo de los puentes, vemos que aquellas afirmaciones, desgraciadamente, se confirman con creces. A todas luces, brutal, opresor, explotador, sangriento el sistema capitalista. Su expresión en el plano imperialista
ha regado de miseria, sufrimiento y sangre a los pueblos de la mayor parte del mundo. Sin ir más lejos, tenemos hoy aquí mismo una muestra del horror de ese miserable sistema de violación de sus sicarios. El sistema y sus ejecutores, torturadores, asesinos, secuestradores de niños, desaparecedores de luchadores y violadores. Está ahí ese cadáver con cal, seguramente de algún querido compañero, que marca cuál es el alma misma del sistema con estos bestiales procedimientos. Ya no caben dudas, no podemos engañarnos ni engañar a nadie. Las propuestas que intentaban insertarnos en las redes trituradoras del poder dominante, ya se sabe a dónde van y cómo termina esa escena. No hay lugar para voluntarismo antojadizo, para la interminable repetición de propuestas fracasadas, a veces algo ayornadas, pero con la misma orientación. Esto, intenciones aparte, solo condujo y sigue conduciendo la vida. Ofrece solo una peor perspectiva para el futuro. No hay lugar para el engaño o autoengaño, para creer que se puedan cambiar mágicamente dinámicas que tienen un entramado poderoso y una orientación inequívoca. Se podría decir, y creo que sí que se podría decir, basta, basta. Ya tenemos una experiencia rica, dolorosa de esperanzas frustradas, de movimiento y gente que se pasaron para el otro lado del mostrador, también de pueblo que ha luchado y pagado con sangre sus esperanzas, de pueblo con toda la confusión o mezcla ideológico-política que se quiera, pero que están en la búsqueda y que ya odia, rechaza, no creen en todo un universo de infamia que identifican con bastante claridad. Ya fueron las propuestas y experimentaciones sociales del socialismo real, de la socialdemocracia y sus hermanos menores los progresismos. Fueron ellas las experiencias fallidas del socialismo. De ese socialismo que sigue totalmente vigente como esperanza de alternativa al brutal capitalismo. De ese socialismo que vive en gran parte del imaginario popular, porque de allí surgió su elaboración efectiva como teoría y como comprensión de los mecanismos de opresión. De la lucha, sufrimientos, esperanza y sangre de los pueblos es que se instaló esa alternativa por la que vale la pena darlo todo. Pero ya es tiempo de saber que el socialismo no se fabrica con carne podrida. La participación activa de los pueblos es condición necesaria. Para ello, una concesión de libertad debe circular por todas las prácticas sociales de la base. Es tiempo de un socialismo con libertad. Así, parece tiempo de reforzar o construir herramientas fuertes para procesar la ruptura, herramientas coherentes, una fuerza social capaz de cambiar estructuras y procesar lo nuevo, un pueblo fuerte con objetivos propios y con una organización política en consonancia, una concesión de poder popular coherente. Nada de esos nuevos pastiches, esas trampas sociales y perversas que nos quieren hacer repetir la historia sin salida con nuevos nombres. No, el poder popular no viene de arriba. Son nuevas prácticas las necesarias, son nuevas instituciones lo que resulta imprescindible, son nuevas tramas sociales las que deben entrar en escena. Se debe construir día a día, venciendo obstáculos ideológicos y políticos que ha logrado meter hondo el sistema para tornar inofensiva la resistencia y para anular o matar los sueños de cambio profundo. El sistema ha sido creativo para ir realizando los cambios en su favor, para reproducirse en diferentes contextos históricos y técnico-científicos. Los pueblos tienen que hacerlo para procesar la ruptura de esa red infame de dominación. Por supuesto, las organizaciones políticas que se vinculan a este proceso de poder popular tienen la obligación de una alta dosis de creatividad. Organizaciones políticas que para empezar deben tirar por la borda todo ese bagaje ideológico que en el fondo no es nuestro, ese que no es de los de abajo, el elitismo, el vanguardismo, construir de la ideología acorde al papel que realmente le corresponde a la organización política,
la de un modesto pequeño motor que impulsa y está al servicio de ese proceso de ruptura. Romper con eso de los niveles superiores e inferiores. Son solo los dos niveles que deben articularse, el social y el político, ambos imprescindibles para la ruptura. Basta de mesías y salvadores, basta de religiones de izquierda. Bienvenidas las prácticas revolucionarias modestas de las organizaciones que asuman su papel en este momento histórico de la historia y que a la luz de lo visto desechen tantos trastos viejos que no sirven ni para un museo. De nuestra parte, vamos entonces por una resistencia de oprimidos y explotados, por la robe de nuestro tiempo, y acumulemos todo lo que sea posible